Permítame preguntarle primero, ¿qué piensa usted de la idea general de la reforma del sistema de justicia y de lo que ha ocurrido o no a propósito de ese esfuerzo en los últimos años? Bueno, la situación sigue bastante confusa y delicada porque no solamente se trataría de una propuesta legislativa que proviene del Poder Ejecutivo, sino que hay una serie de constantes propuestas legislativas que de una u otra manera estarían interfiriendo en la labor jurisdiccional de los jueces. La impresión que yo tengo es que lo que se estaría tratando de obtener es algún nivel de desestabilización del sistema de justicia, porque estas reformas... Desde el legislativo, en este caso. Desde el legislativo y desde el ejecutivo, de acuerdo a esta propuesta. Ajá, pero ¿como esfuerzos independientes o cree usted que son? Yo no creo que sean independientes porque la práctica política de los últimos meses demuestra que hay un paralelismo entre el ejecutivo y el legislativo. Una sintonía, digamos. Una sintonía, más que sintonía, yo diría es un concierto de voluntades que... Si bien es cierto, las propuestas en muchos casos provienen del Poder Legislativo, el Ejecutivo no las objeta porque evidentemente hay un concierto de voluntades. Pero esta en particular, proviene del Ejecutivo. Claro, y yo creo que es más cuestionable porque la señora mandataria representa no solamente al país, sino a la democracia del Perú. Y yo creo que esta propuesta... en alguna medida contraviene principios de naturaleza constitucional que parten de la premisa de la separación de poderes, como un régimen de gobierno. Que quien preside el Poder Ejecutivo y el país sea quien dirija una reforma de otro poder del Estado. Claro, porque la justicia como poder del Estado tiene que ser absolutamente autónoma e independiente, porque además en muchos casos está ventilando procesos de corrupción contra la señora mandataria y contra otros funcionarios del entorno, y eso no solamente es una injerencia de un poder sobre otro poder, sino que es un intento de manejar el sistema de justicia en aras de manipular el sistema de justicia respecto a la designación o elección de los magistrados por parte de un poder del Estado presidido por la señora Boluarte, que tiene varias denuncias y varias investigaciones por delitos graves. Entonces, yo tengo la percepción de que eso es no solamente es una flagrante violación de la Constitución política, sino incluso es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho, agravado porque proviene de la primera mandataria que representa a todos los peruanos y representa a la democracia. De manera que hay dos problemas. Uno es que la Presidente, sea quien fuese, pretendiera ser quien dirija la reforma de otro poder del Estado, es decir, ella que es del Ejecutivo, el Poder Judicial. Y la segunda es que tratándose específicamente de la señora Boluarte, que tiene acusaciones y denuncias, digamos, en curso, y cuyos familiares, o alguno de ellos en particular también, sea nuevamente quien se encargue de reformar un sistema que de alguna manera es el que va a administrar justicia respecto de ella misma. No solamente sus allegados o sus familiares, sino también personas políticamente vinculadas a ellas, como es el caso del señor Cerrón, que hasta la fecha no es ubicado, en la que tiene el más serio obstáculo para poder continuar en su brega política, son los procesos judiciales. Entonces, en esa línea de análisis, el sistema de justicia pasa a convertirse en un factor clave para el desarrollo no solamente de espacios clamorosos de impunidad, sino también como parte posiblemente de un proyecto político, porque muchas de esas iniciativas provienen del Parlamento, que genera la impresión de que hay una coordinación muy estrecha con el Ejecutivo, y juegan ambivalentemente dependiendo de las propuestas, y además porque hay otras iniciativas legislativas que tienen igual o mayor trascendencia, como es el caso, por ejemplo, de criminalizar la labor jurisdiccional de los magistrados a través de un proyecto que recurre al concepto de flagrancia, pero que en el fondo se convierte en un mecanismo de intimidación.
hay propuestas para modificar la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público y otras iniciativas clamorosas, como ha sido, por ejemplo, esta ley que exime a los partidos políticos de responsabilidades penales, modificando el Código Penal. Otras leyes como la ley Soto, el tema de la prescripción, es decir, un conjunto de iniciativas que se han convertido en leyes que lo que persiguen por un lado es la injerencia de un poder sobre otro poder, por otra parte interferir en la administración de justicia y además porque quienes hacen estas propuestas o estas iniciativas que se convierten en leyes están estrechamente inmiscuidos en casos judiciales. Entonces se trata de la primera mandataria, se trata de los familiares vinculados a la primera mandataria, se trata de que la primera mandataria presidiría esta comisión, este órgano administrativo, y además porque los jueces son los que tienen que en última instancia resolver estos casos, y mientras este Poder Judicial mantenga una independencia en cuanto a lo que significa la administración de justicia, este proyecto, estas iniciativas van a encontrar siempre ese obstáculo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta comisión desde que se designó, se nombró? ¿No ha habido un avance sustantivo? No ha habido un avance sustantivo porque o siempre, y no de ahora, sino de hace ya algunos años atrás, la política ha tenido un particular interés en interferir en la administración de justicia. En los últimos años ha adquirido mayor notoriedad porque muchos de los que hacen política, o algunos de los que hacen política, están implicados en procesados casos que ver en juicios penales por temas de corrupción, lavado de activos y otras fechorías. Entonces hay una incompatibilidad creciente que va en aumento y lo que yo percibo es que es un abuso de la prerrogativa de legislar, porque no se debería legislar en favor de un partido o de una persona. La actividad legislativa es representativa y están de por medio la representación de los derechos de todos los ciudadanos que a través del acto electoral votaron para que esos parlamentarios representen los intereses de las grandes mayorías y no estén legislando o utilizando maquiavélicamente la actividad legislativa para confundir a la opinión pública, para desestabilizar la institucionalidad y el sistema de justicia, aparentemente a través de las reformas, y además porque hay un tema preocupante que es el tema de la inseguridad ciudadana, que parecería que se utilizaría como correa de transmisión para justificar estas propuestas legislativas que son abiertamente flagrantes de la Constitución política, ¿no? Contrarias a la Constitución. De todo punto de vista. Bueno, entonces no ha ocurrido gran cosa en la comisión. Yo creo que sí ha ocurrido, pero al revés. En el sentido de agudizar la crisis de la justicia y aprovecharse de sus... Pero no desde la comisión, sino desde los proyectos legislativos. Desde los proyectos legislativos. Sí, no, pero en la comisión misma no ha ocurrido gran cosa. No, porque tampoco ha estado a la altura de las circunstancias y hay un desmerecimiento popular de la administración de justicia por otro tipo de razones. Sí. En el caso de lo que significa, por ejemplo, cuando hablamos de justicia hay que hablar del Ministerio Público, hay que hablar del Poder Judicial y eventualmente incluso hasta de la misma Policía Nacional, que son organismos que interactúan actividades en el plano de lo que significa la administración de justicia desde el punto de vista de la investigación, la indagación y el juzgamiento. Entonces, visto como un sistema unitario, estas iniciativas lo que habrían generado es una confrontación y un enfrentamiento en un momento de crisis social, en un momento de desestabilización social frente al fenómeno de la delincuencia y la criminalidad respecto a proyectos que lo que han hecho es disparar más la situación de confrontación entre la policía, el Ministerio Público, además de otras iniciativas como las que acabo de señalar, ¿no? ¿Y quién tendría que presidir a su juicio o dirigir esta comisión? En principio tiene que ser un órgano en la medida de sus posibilidades independiente y autónomo. Debería ser interrelacionado respecto a que el cargo debería ser ocupado de manera alternativa. Ok, pero ¿quiénes tendrían la opción de alternarse en el cargo? Bueno, ahí también hay otro tema respecto a que estas actividades no necesariamente deberían estar vinculadas
al órgano que administra justicia, al órgano administrativo Sí. del sistema de justicia, sino también debería tener una presencia más activa, por ejemplo, los colegios profesionales, en el sentido de democratizar la elección y la selección de los magistrados, además de los problemas que están inmersos en esta nueva entidad que se denomina Junta Nacional de Justicia, Sí. que ha generado también grandes fricciones entre el aparato del Estado, ¿no? Y que va a ser renovada, cuya composición va a ser renovada dentro de poco, ¿no? Bueno, eso habrá que esperar todavía un poco porque estos procedimientos de selección no son suficientemente consolidados para tener expectativas de que quienes van a ocupar esos cargos, en la medida de sus posibilidades, son absolutamente independientes. Sí. Ahora, volviendo al asunto de la presidencia o la identidad de quien encabece este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, es improbable que prospere Mira, el pedido de la Presidenta. yo no creo que sea tan improbable porque desde el momento que es una iniciativa que proviene del Ejecutivo, en este caso de la Presidenta del Perú, que tiene todo un sistema de asesorías, que trabaja estrechamente con todos los sectores del Consejo de Ministros involucrados, no es que se le haya ocurrido de la noche a la mañana presentar un proyecto legislativo de esta magnitud y de estas características en el momento en el que se encuentra el país Sí. respecto a una primera mandataria que está siendo objeto de una serie de denuncias e investigaciones. Entonces, en realidad, la propuesta necesariamente tiene que haber tenido el consenso del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia. Claro, pero no es que se caracterice por jugadas de ajedrez, digamos, el Consejo de Ministros y el... No, pero de todas maneras, se supone que es un órgano colegiado Sí. que tiene una orientación. No, de acuerdo, que puede haber sido decidido de consuno, sin duda, pero que prospere ya es otro negocio, ¿no? Bueno, es que lo que llama a preocupación es que otras iniciativas provenientes del Parlamento o del Poder Legislativo, aparentemente incoherentes desde el punto de vista constitucional, Sí. han sido aceptadas por el Ejecutivo y se convirtieron en leyes. Es Entonces, decir, bajo dentro esa de lógica... Esta sintonía, o más que sintonía de la que hablábamos antes, es probable, no es inverosímil, que se acepten unos lo que proponen los otros y otros lo que propone el uno. No, porque el Ejecutivo tiene una perfecta sintonía con un sector del Poder Legislativo. Sí. Hay una estrecha coordinación, no solamente operativa, sino en un sentido partidario, ideológico y político. Y en algunos casos hay una superposición de labores en el sentido de que la primera mandataria genera la sensación de gobernabilidad, pero quien realmente toma las iniciativas de más trascendencia es el Parlamento de la República a través de estas propuestas legislativas, con lo cual, en lugar de establecer una relación de equilibrio y de autonomía de los poderes, porque esa es la columna vertebral de la democracia, Sí. al final de cuentas se están jugando de manera concertada. Tenemos un secreto gobierno parlamentario en el Perú, por primera Yo vez. diría más que secreto, soterrado. Soterrado, Soterrado, ¿no? Sí. clandestino casi. Clandestino, ¿no? Furtivo, eso puede ser. Podría ser también, furtivo, ¿no? Puestos a buscar el adjetivo adecuado. Bien, quería aprovechar su presencia aquí para preguntarle sobre otro asunto que tiene que ver también con la justicia penal y tiene que ver con específicamente con la sentencia por colusión que han recibido los señores Sergio Bravo y Alberto Pasco Font junto con el expresidente Toledo. En el caso de colusión, condena a 9 años. En el caso de ellos, esa condena no se ejecuta hasta que la sentencia no sea firme tras la apelación. Pero de cualquier forma, hay opiniones divididas, hay gran controversia sobre si correspondía o no correspondía involucrarlos a ellos en esta condena, porque lo que dice la defensa de uno de ellos es que no se ha demostrado que participasen del pacto colusorio y que las omisiones que le atribuyen a su patrocinado y en consecuencia también al otro funcionario son administrativas y no les corresponde sanción penal. ¿Qué dice usted? Mira, primero que todo hay que conocer la sentencia, que hasta la fecha Sí. no se sabe cuál es el contenido mismo de la sentencia. Se ha leído
el resumen y evidentemente no es igual leer que escuchar. Sí, pero a la luz de lo que se conoce. Claro, ¿no? Por otro lado, no es que se trate de una sentencia suspendida. No, no es suspendida. Su ejecución es porque hay una apelación. Sí. Y en el caso de Toledo, él está detenido por una prisión preventiva, Así es. que coincide con una sentencia condenatoria. Entonces, lo primero que hay que esperar es leer la sentencia. En segundo lugar, hay una apelación. Un tribunal superior va a tener que evaluar los aspectos formales y considerativos, sobre todo en cuanto al contenido y el sentido de los fundamentos de la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de condenar y hacer aseveraciones, sino que las apreciaciones que se plasman en una sentencia por escrito tienen que estar fundamentadas de manera razonable con las pruebas que se ha aportado. Es decir, una persona no puede ser condenada si es que no hay pruebas que justifiquen y demuestren de manera clara y fehaciente su participación en actividades criminales. Entonces, evidentemente acá hay una labor administrativa, que es la que en última instancia, por lo menos en el plano formal, tomó la decisión, y partimos de la premisa que en realidad, a inversa de lo que se ha escuchado, el señor Toledo sería instigador y no autor del delito. Pero vuelvo a insistir, son especulaciones. Hay que leer la sentencia. Hay que leer la sentencia. No, eso lo hemos establecido como... No, pero es que es muy importante, sí, porque ahí están los temas que pueden ser objeto de crítica o de cuestionamiento desde el punto de vista legal, más allá del espectro político que por razones más que obvias tiene una sentencia de esta naturaleza, sí, en el entorno de lo que significa los juicios de corrupción. Pero el detalle que menciona el ex procurador Meini, en realidad, que es abogado de uno de los dos exfuncionarios condenados, en el sentido de que si no se demuestra que ellos participaron de manera activa, dolosa y premeditada en los actos colusorios, sí, evidentemente no tendría ninguna justificación una sentencia condenatoria. Por eso te manifestaba que es fundamentalmente importante las pruebas, el análisis de las pruebas y el razonamiento que se utiliza para recurrir a esos hechos catalogados como pruebas para establecer la responsabilidad penal de una persona. Y las digamos, omisiones administrativas que pudiesen ellos haber cometido o en las que pudieran haber incurrido, mejor todavía, durante el ejercicio de sus funciones, son eso. Problemas administrativos que merecerían sanciones administrativas, no sanciones penales. Eso sería, en términos absolutos, justificado si se tratara solamente de un tema de naturaleza administrativa. Lo que pasa es que ese contexto administrativo está inmerso en un tema de contenido penal y no se puede desvincular en el análisis que estoy desarrollando frente a las hipótesis que un tema administrativo, por ser administrativo, debe estar desligado de un tema de contenido penal, porque ambos están intrínsecamente vinculados. Es decir, en el terreno de las hipótesis, por supuesto, ¿no? Uno no podría haber actuado si es que no hubiera habido esa conexión entre lo administrativo. Estoy hablando del punto de vista teórico. Sí, no. Claro, ¿no? Todos estamos hablando desde el punto de vista teórico porque nadie, por lo menos ninguno de los presentes, conoce la condena. Pero entonces, si entiendo bien la lógica que usted desarrolla, estos problemas administrativos solamente devendrían penales si es que se demuestra la participación de estos señores en el pacto colusorio. Pero por supuesto. Es que digamos... Eso es evidente. Claro, porque si no se quedan en lo administrativo. No se quedan, deberían tener que ser absueltos. No solamente se quedarán en el tema administrativo. Si no se demuestra que ellos formaron parte del acuerdo. Con pruebas razonables, convincentes, que superen cualquier inquietud o duda respecto a violentar el principio de presunción de inocencia. Sí. Por eso la trascendencia de lo que significa el marco probatorio para poder condenar o absolver a una persona. El peso de las declaraciones de Barata. Ese es otro tema. Exculpando a estos señores, diciendo con ellos no hubo problema. Al contrario, el problema que hubo es que fueron una piedra en el zapato
para sacar adelante el arreglo bajo la mesa. Eso sería absolutamente incuestionable si proviniera de un acontecimiento probatorio que no necesariamente esté vinculado al tema de la colaboración eficaz. Porque la colaboración eficaz es una situación excepcional y tampoco debe dársele absoluta credibilidad a lo que puede decir un colaborador respecto a que lo que manifiesta el colaborador tiene que ser coincidente con otros elementos probatorios, claro, que es lo que le va a dar absoluta solidez y convicción a lo que dice el colaborador. Porque si todos fuéramos condenados simple y llanamente por dichos de colaboradores, porque acá no solamente es de Maiman, sino también de Barata, entonces hay un juego de colaboradores o de colaboraciones que en realidad estarían desmereciendo el sentido mismo del acto probatorio para condenar a una persona, porque evidentemente al margen de algunos cuestionamientos respecto al tema de colaboración eficaz, que es un mecanismo de exención o de atenuación de la responsabilidad penal excepcional, sí, las sentencias no pueden regirse exclusivamente por lo que dice un colaborador eficaz. Claro, por eso le preguntaba cuál es el peso de lo que dice uno. Eso es lo que estoy manifestando. La inclusión o no de Bravo y Pasco Font en la acusación de colusión es lo que permite condenar a Toledo por colusión. Si no se incluyese a ellos en el caso, no habría cómo forzar la figura de colusión a propósito de Toledo. En el ámbito estrictamente teórico, que no me estoy refiriendo a este caso en particular, sí, digamos que, para ser un poco explícito, hablamos del intercrimis, es decir, una serie de facetas que se interconectan unas con otras, que operan de manera conjunta, sistemática, que tienen un fin estrictamente de naturaleza criminal, ¿no? Por eso te manifestaba que para poder analizar la responsabilidad administrativa en este caso, porque además hay dos procesos, dos delitos, un delito de colusión y otro de lavado de activos. Pero en este caso, lavado de activos solamente es para Toledo, sí, claro. Pero digamos, desde el punto de vista sistemático respecto al tema de colusión, la sanción administrativa tendría absoluta validez si es que no hubiera de por medio un juicio de contenido penal respecto a un hecho que es el delito de colusión. Sí. Pero vuelvo a insistir, es una hipótesis que yo manejo. Pero la pregunta es, sin Bravo y Pasco Font no podían acusar a Toledo de colusión. No, tendrían que absolverlo también a él, porque están intrínsecamente vinculados. Ni siquiera podrían haber hecho el caso, es lo que digo. Porque bueno, las decisiones las tomaban ellos y no Toledo. Claro, pero eso también debió, me imagino yo, haberse fortalecido y haberse orientado la defensa desde el momento mismo de la investigación. Porque si tú, digamos, legalmente no orientas un proceso de defensa a lo largo de una etapa de investigación en la que se aportan pruebas, se realizan pruebas, elementos de convicción, evidentemente que no podemos tampoco soslayar que ha habido de por medio una acusación fiscal. Y esta acusación fiscal, que es la que dio origen al juicio oral, a su vez fue objeto de un control. Por supuesto. Y se supone que ese control superó todos los estándares exigentes para decir si efectivamente va a llegar a juicio oral. Bien, suficiente especulación. Necesitamos la sentencia para poder hablar con conocimiento de causa. Muchas gracias al doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista, por acompañarnos.